a lo meteorológico. Sí. Cuando hablamos de una zona complicada, ojo con el Medio Oriente, porque ayer la noticia mundial nos tiene a todos tiritando. Es así porque resulta que la información tiene que ver con un bombardeo desde Israel a Irán. Y aquí uno dice, ¿quién está detrás de todo esto? Esto puede gatillar un conflicto mayor, puede haber una escalada. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Oye, de verdad que esta cuestión no es sencilla. O sea, esto claramente es uno lo puede leer como el comienzo de una escalada ya mayor, porque los ataques que nos sorprendieron tanto el año pasado entre Israel e Irán fueron como algo tímidos, por decirlo de alguna manera. O sea, te ataco, pero hasta ahí. Concentrado para. Pero esto ya uno puede decir claramente, acá hay una escalada mayúscula ya del conflicto que parte el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas en territorio israelí. Las tensiones estaban siempre, por supuesto, muy a flor de piel, pero por decirlo así, algo controlada. Y siempre se temió que todo esto generara una escalada. Bueno, y eso es lo que estamos viendo ahora. Por lo menos eso es lo que me da la sensación. Nos vamos a contactar con José María del Pino para conversar de esto, porque Estados Unidos tiene mucho que decir al respecto y las noticias vuelan y la incertidumbre aún más. José María. Hay mucha preocupación. Yo claro. no le bajaría el perfil. De hecho, miren este titular que les quiero mostrar para que comencemos a conversar la situación. Israel lanza múltiples ataques contra Irán y Teherán responde con el envío de 100 drones. Y me gustaría partir diciéndoles que en Estados Unidos, a diferencia de lo que muy bien hacía referencia Repe el año pasado, esta vez no se habla de un conflicto aislado, no se habla de mostrarse los dientes, no se habla de provocaciones. Anoche estábamos viendo CNN, CBS y varios medios estadounidenses y hablan derechamente de una guerra. Una guerra que ya no es entre Israel y Hamas en Gaza, es una suerte de declaración de guerra de Israel a Irán, que tiene otras dimensiones. Es en esta oportunidad entre dos estados, uno de esos estados con el desarrollo de un plan nuclear, que es la razón de todos estos bombardeos, que ha desarrollado enriquecimiento de uranio, que tiene la capacidad de mandar misiles balísticos sobre Israel. Por tanto, es un conflicto mucho mayor. Pero lo primero que les quiero partir diciendo es que aquellos que creen que esto terminó anoche están equivocados. El mismo Benjamín Netanyahu ha dicho en estas últimas horas que este es un ataque que va a seguir, incluso que va a seguir por varios días o semanas, ha dicho el primer ministro de Israel. Entonces, esto quiere decir que estamos frente a un conflicto que ya no es en ciernes, es un conflicto declarado entre dos naciones. José María, cuando escuchamos además los líderes que empiezan a amenazar y ya derechamente insisten en que este conflicto va a seguir en la medida de, hay una condición o definitivamente esto va a seguir, porque Irán además no ha entregado toda la información que tiene precisamente con las armas nucleares. En el fondo el cuestionamiento hacia Irán es que no ha transparentado cómo se ha ido armando. ¿Hay alguna condición para seguir? Porque si es que llegara a transparentar esa información, además es bien poco creíble, quizás esto podría de alguna manera apaciguarse. Es fantástica la pregunta porque es el meollo del asunto. Si este conflicto volvió a escalar, porque en las últimas semanas Estados Unidos, Israel e Irán estaban avanzando en negociaciones para un plan de desnuclearización de Irán. ¿Ok? Ese era el problema principal. Estados Unidos prefería tomárselo con calma, se lo dijo Trump a Netanyahu. Yo me lo tomo con calma, concentrémonos en Gaza, vamos por el alto al fuego en Gaza, no abramos un frente con Irán. Recordemos que en Gaza está Hamas, Hamas es un grupo terrorista que es un proxy, un grupo aliado de Irán, entonces está todo interconectado, ¿no es cierto? Va y le dice Trump a Netanyahu, no nos metamos ahí. Pero Netanyahu dice, no, es que yo no estoy quedando conforme con las respuestas que estoy recibiendo de Irán respecto a su capacidad nuclear. Y discúlpeme que le diga, presidente Trump, pero a los que tienen la capacidad de mandarle una bomba nuclear, con los misiles balísticos que tienen, no es a ustedes, es a nosotros, que estamos aquí al lado de ellos. Claro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos derechamente que destruir el potencial nuclear de Irán. Y ayer
Trump le dijo a Netanyahu, no. Netanyahu le dijo, sí, te prometo que va a ser focalizado, que lo vamos a hacer a los lugares donde creemos que está ese armamento nuclear, donde están los científicos que lo desarrollan y donde están los generales del ejército. Y al final Trump le dijo, sí, ok, ya, no te voy a decir que no lo haga, pero Estados Unidos no presta colaboración. Ahora, ni logística, ni armamentística. Claro. Y Trump nos avisó como 3 horas antes del ataque que era muy probable que ocurriera en las próximas horas, pero que Estados Unidos no estaba involucrado, como que lo dijo de inmediato. Entonces, a tu pregunta, Pri, ¿cuál es la condición para que esto desescale? Es que Irán ceda, revele el enriquecimiento de uranio y nuclear que ha tenido y firme el protocolo de desarme que le estaban proponiendo los israelíes y Estados Unidos. Mira, José María, uno ha visto, uno sigue todos estos acontecimientos todo el tiempo, y uno ve que Israel ha tenido una política de inteligencia muy profunda con respecto al plan nuclear de Irán, obviamente con la ayuda y la comparsa de Estados Unidos sobre este tema, digamos. No solo a nivel político-diplomático, estoy hablando de inteligencia pura y fina. Es decir, encontrar dónde está la base donde se está enriqueciendo uranio, cuánto se ha enriquecido el uranio. El uranio, para entender, hay que enriquecerlo hasta cierto punto para poder fabricar una bomba nuclear. Cierto porcentaje, claro. Cierto porcentaje. Entonces, los iraníes iban avanzando, pero ¿cómo saboteaba todo esto Israel? De una manera, voy a decirlo entre comillas, piola, porque no era tan piola, pero era un poco piola. Es decir, asesinatos sobre científicos importantes nucleares iraníes, altos mandos iraníes, o sea, asesinatos selectivos, atentados a estaciones puntuales, o sea, una forma, y después cuando decían, oye, esto fue Israel, ¿nosotros? A mí que no me metan en tema, yo no tengo nada que ver. O sea, era piola. Pero y hace unos días atrás ya se venía conversando y alertando de los servicios de inteligencia gringos y también de Israel de que Irán estaba cerca, o está cerca. Entonces, que parece que esto, y ahí te lo pregunto, José María, este ataque ya frontal, decidido, con nombre de operación, sin tapujos, nada escondido, vamos directamente con 200 aviones a atacar, tiene un trasfondo que uno podría deducir que hay información cierta de que Irán estaba muy cerca de tener unas 15, dicen, bombas atómicas, ¿o no? Pero fíjate que Israel tenía más la convicción que Estados Unidos, y ahí es lo curioso, ¿no? Porque Estados Unidos se opuso hasta el último minuto a que esto ocurriera, hasta el punto que ayer, apenas ocurre, el secretario de Estado Marco Rubio saca un comunicado donde dice: Israel ha tomado una decisión unilateral de atacar a Irán, Estados Unidos no forma parte de ella. Entonces, a mí me da la impresión que habían informaciones, y esto es solo una especulación, sí, que habían informaciones de las inteligencias de ambos países que no estaban encajando, que no tenían la misma información. A lo mejor Estados Unidos veía la amenaza más lejana en el tiempo e Israel la veía más cercana. De hecho, Netanyahu le dice a Trump, lo que hemos sabido que conversaron ayer, le dice: esto es necesario y es una operación preventiva. Así la ha presentado Israel. Es decir, antes de que ellos me puedan disparar cualquier cosa, yo voy a destruir la capacidad nuclear que tienen. De hecho, ayer atacan uno de los centros de desarrollo nucleares, de hecho, el más importante de Irán, que es Natanz. Y ahí es donde está uno de los reactores nucleares más grandes que tiene para el desarrollo armamentístico Irán. Y lo destruyeron en las primeras capas. Algunos dicen que el armamento que tiene Israel no tiene la capacidad de penetrar y destruir completamente las instalaciones nucleares de Irán, pero al menos las deja bien abolladas. Pero al mismo tiempo se estaban atacando edificios, casas en Irán, particularmente en Teherán, de científicos que trabajaban en estos programas. Por tanto, estás en el fondo eliminando el capital humano que puede desarrollarlo, los generales más importantes de algunos de los cuerpos de las fuerzas revolucionarias de Irán, y todo eso ocurrió al mismo tiempo. No en una, en 2 oleadas. Dicen que hoy día en la noche viene la 3ª oleada y que esto va a seguir hasta que Israel, llegue al convencimiento de que ha disminuido la capacidad nuclear de Irán. Claro. Pero en todo este tiempo, Estados Unidos ha dicho: yo no estoy involucrado. Trump habló ahora hace poquitito, dijo: yo le sugiero mejor a Irán que si no quiere que esta cosa escale, le firme el protocolo y el acuerdo a Israel, pero
a mí me da la impresión que algo entre las dos inteligencias no cuadraba la información, porque Estados Unidos fue muy reticente a este ataque. Seguramente mucha gente en este minuto que se debe estar sumando pregunta, bueno, ¿y por qué diantres ahora Israel está? Porque ya jamás el ataque del 7 de octubre, la pelea histórica por esos territorios con los palestinos, ya ok, pero ¿por qué Irán? ¿No es cierto? O sea, mucha gente se puede estar preguntando ¿por qué Irán? Bueno, Irán, para explicarlo en simple, y apóyame con esto, José María. Irán es una potencia, digamos, una república islámica que ha jurado y rejurado hacer desaparecer, por eso Netanyahu dice existencial, de hacer borrar del mapa a Israel. Y para eso lo ha hecho también, digamos, tercerizando servicios, por ejemplo. Hezbollah en el Líbano, claro. Hamas en la Franja de Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen. Entonces son como, por decirlo así, filiales que tienen y que le hacen la vida imposible a Israel. El hecho de que Irán desarrolle un arma nuclear, la preocupación de Occidente y particularmente de Israel, es que efectivamente no solamente va a servir para que el régimen se perpetúe en el poder, sino que es lo que buscan muchos líderes, generar un arma nuclear para perpetuarse, sino que efectivamente utilizarla en el Estado de Israel. Ese es el temor más grande que tiene, obviamente, el gobierno israelí, que Irán desencadene, digamos, un ataque nuclear sobre Israel. Por eso es esta reacción, como dice, preventiva, ¿no? ¿Me equivoco, José María? Un poco para darle contexto. No te equivocas en lo absoluto. Irán es una teocracia. Y como toda buena teocracia, hay un elemento de fe en las convicciones que dirigen a la nación, ¿no es cierto? Esa teocracia es básicamente cuando tenemos un gobierno cuyos gobernantes se basan en una creencia religiosa. No son votados por las urnas, sino que entienden la misión de la nación como una misión que está entregada a una religión. En este caso particular al islamismo, pero a un islamismo más radical, más fundamentalista que al islamismo clásico que se conoce en Medio Oriente y que no produce ningún problema y es de libre creencia, sobre todo en la República Arábica y en otros lugares. Pero Irán entonces tiene como esta misión fundante de una suerte, y lo voy a poner en términos más coloquiales, guerra santa. ¿Contra quién? Contra Israel, contra el judaísmo en términos generales, porque representan visiones de sociedad distintas. Y eso es importante tenerlo en la cabeza porque opera más o menos el mismo principio que operaba con los grupos terroristas fundamentalistas islámicos. Somos capaces de dar la vida, de la destrucción total, con tal de cumplir, en el fondo, nuestra forma de vivir la fe y cumplir lo que ellos interpretan que es el deseo, en el fondo, de Alá, que es el Dios para el mundo musulmán. Entonces, eso es lo preocupante de esta situación. Imagínate, tienes una teocracia que cree en el fondo en una visión religiosa de la sociedad y que están mandados por Dios, con armamento nuclear o potencial armamento nuclear, a 1500 kilómetros de el rival al que dicen quieren hacer desaparecer de la faz de la Tierra. La verdad es que sí, la zona y el área es un polvorín. La pregunta que se hace acá en Estados Unidos es: ¿y realmente Irán estaba tan cerca de desarrollar ese armamento nuclear? Pero aún así, algunos estiman, y lo estaba viendo ayer en análisis, que esta medida preventiva de Israel podría retrasar al menos en 5 o 10 años cualquier desarrollo nuclear de Irán. Sí, José María, así solamente desde el sentido común, lo que uno piensa, o al menos la idea que uno se puede hacer a raíz de que ahora, en este momento, ¿por qué eligen este momento para atacar a Irán por parte de Israel? Es porque los ojos del mundo estaban viendo lo que ocurría en la Franja de Gaza. Entonces, mientras estábamos todos preocupados de eso, y probablemente Israel también se desentendió de lo que ocurría con Irán, aprovechando este tiempo de seguir esta carrera armamentista, y de repente se dieron cuenta de que, oye, nosotros estamos preocupados acá y mira lo que están haciendo estos otros. Entonces seguramente ganó mucho tiempo en el que nos olvidamos de que ellos se seguían armando nuclearmente. Entonces la información... Y no solo se seguían armando, Pri. ¿Sí? Seguían operando. Porque lo que dijo el Repe y el punto que tú estás haciendo énfasis ahora es clave. Israel estaba concentrado en Gaza, concentrado en Cisjordania, concentrado incluso en el Líbano, en algunos elementos particulares. Pero ¿con quién estaba concentrado ahí?
estaba concentrado con gente que nació por osmosis y formó guerrillas y grupos terroristas. No, estaba concentrado con aliados de Irán. Es Irán el que le presta el mayor mayor apoyo, el entrenamiento, la fuerza revolucionaria, el armamento a esos grupos que tuvieron a Israel ocupado durante estos 2 años y medio. Los terroristas que han hecho básicamente el trabajo sucio para seguir atacando a Israel. No, y además que es increíble porque dentro de estas lógicas religiosas, bueno, el principal referente del chiismo, digamos, la rama chiita, yo sé que esto es complicado, es, digamos, Irán, que sus enemigos jurados son los sunitas, representados en Arabia Saudita, pero jamás es sunita. Es un grupo sunita, entonces opera la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Entonces, es una cuestión... Por eso el Medio Oriente es súper difícil de entender. Pero ¿sabes por qué es difícil de entender? Y probablemente es muy difícil además llegar a acuerdos, porque precisamente cuando nosotros hablamos de teocracia, cuando detrás de todo esto es una visión muy distinta del mundo, desde la ideología, desde la religión, es muy difícil que llegue a acuerdo y por eso mismo estos conflictos se han perpetuado en el tiempo. Es muy complicado todo, es muy complicado, pero acá hay que hacer, porque esta cuestión nos tiene que preocupar, José María. Uno en la casa, usted que no está viendo, dice, esto están a la concha, ¿qué me importa a mí? ¿Cierto? Más allá, bueno, va a subir el petróleo, ya, no sé, por decirte algo. Y ahora me van a decir que van a subir el maíz, ya, no sé, por decirte alguna cosa. Pero es complejo, porque no hay que olvidarse de que si ya tenemos una potencia nuclear en guerra y en tensión con Occidente, que es Rusia, ahora otra potencia nuclear y una potencial potencia nuclear con aliados nucleares entran en conflicto abierto. No sé si me explico. Israel tiene armas nucleares. Lo que pasa es que nunca lo ha reconocido. Pero dentro de los 9 países que tienen armas nucleares se cuenta. En la agencia nuclear internacional se cuenta Israel como... Gracias a los franceses en la década del 70 o fines de los 60, desarrollaron un programa nuclear y tienen armas. Eso el mundo lo sabe, Israel no lo reconoce, pero lo sabe. Entonces, estamos hablando de que ya tenemos abiertos 2 conflictos en el mundo con potencias nucleares. Claro. Entonces, cuando uno dice, ¿y esto en qué me afecta? Chuta, yo creo que... ¿Sabes qué pasa, Repe? Pensando en lo que tú estás diciendo ahora, cuando esto partió ayer, yo me acordé de esa película La suma de todos los miedos. Es una película en que enfrenta a Estados Unidos con Rusia y hay un tercero que busca enfrentarlo. Pero me acuerdo harto porque en esa película también hablaba mucho Ben Affleck, Morgan Freeman, para que usted, si la quiere buscar, véala, porque es más de Hollywood, pero tiene mucho que ver porque estos son los 2 ejércitos más importantes de Arabia. Pero porque allí también hablan de las consecuencias para el mundo. Si el mundo escala su nivel de alerta militar, en defensa, qué sé yo, afecta al comercio en todos sus sentidos. Claro. Por eso las bolsas del mundo están reaccionando. No es solo el petróleo. Es como ya, ¿y quién pasa por este mar? ¿Y quién pasa por este camino? ¿Este es amigo de quién? Y eso empieza a afectarnos a todos. Claro. Porque nos ponemos más nerviosos y eso siempre va a afectar en lo económico. Y aquí, eso es excelente el punto. Y aquí va la pregunta para José María, porque las únicas 2 veces que se ha utilizado una bomba atómica, digamos, en población civil o en ciudad o en escenario de guerra, ha sido en Hiroshima y Nagasaki en 45, en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Después en la Guerra Fría estuvimos conteniendo la respiración, pero resulta que hoy día, y pensamos siempre en la sensatez de nuestros líderes, no, si esto no va a pasar. No va a pasar, claro. Pero la sensatez es como que se ha ido un poquito dispersando y como que se ha ido a la punta del cerro. Entonces el escenario que se viene, José María, ¿cómo se puede leer? ¿Qué es lo que va a pasar, básicamente? Es la gran pregunta y creo que objetivamente es la preocupación que hay, no solo en Estados Unidos, en el mundo. Primero, para nosotros en el bolsillo, para usted que está en la casa, para mí, para ti, Repe, para todos, lo vamos a sentir. Y lo vamos a sentir porque nos guste o no nos guste, el petróleo va a fluctuar, va a subir de precio, si es que esto se extiende por varias semanas, que es lo que está prometiendo Netanyahu. Entonces, si sube el petróleo, va a subir el valor del transporte de la harina que usted consume en la casa, del choclo que llega a la feria, porque la cadena para llevarle ese producto a su mesa y para que usted lo pueda comprar va a estar más cara y eso se va a traspasar el precio. Entonces, si este es un conflicto que se extiende en el tiempo
y que amenaza con expandirse en Medio Oriente, que es además uno de los polos de producción más grandes de petróleo a nivel mundial, nosotros lo vamos a empezar a sentir en el bolsillo, porque Chile no produce la gran mayoría del petróleo que consume. Depende de la compra del mercado internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es el temor y la ansiedad. Yo creo que no es banal lo que dice RP. Estuvimos con la respiración contenida en la Guerra Fría, pero resulta que si uno revisa hoy las condiciones globales, los países que están en guerra, la posibilidad de la utilización de un armamento nuclear es cercana también. De hecho, no recuerdo el nombre exacto, pero hay un reloj que mide cuán cerca estamos del invierno nuclear y del exterminio de la humanidad, por si lo pueden buscar en el Switch ahí. Y estamos precisamente en niveles o a tantos minutos de extinguirnos como estábamos en la Guerra Fría. Así que el miedo es latente. Yo creo que no hay que tomarse, para quienes lo vemos desde Chile o desde el mundo, esto no hay que tomárselo a la ligera, pero tampoco hay que paralizarse. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Primero, tenemos que esperar la respuesta de Irán. Porque Irán ayer mandó 100 drones, seguramente porque ayer estaban sufriendo el embate de Israel, pero hay que ver qué armamento podría tirar Irán a Israel. Cuando ataque Irán a Israel, que acá lo dan por hecho, en Estados Unidos se da por hecho que eso va a ocurrir. Lo da por hecho Netanyahu. ¿Estados Unidos en la defensa? ¿Se va a involucrar Estados Unidos en la defensa o no? Si Estados Unidos se involucra en la defensa, Estados Unidos se transforma en objetivo de Irán y escala el conflicto porque arrastra a Estados Unidos al conflicto. Y ahí estamos hablando de palabra mayor. Pero si Estados Unidos no participa en la defensa de Israel, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que esto queda aislado en un conflicto entre Israel e Irán. De hecho, lo que más quiere Estados Unidos es que Irán no le ataque José María, ni a un soldado estadounidense ni a nada en Medio Oriente. Entonces, yo creo que hay que ver qué ocurre este fin de semana, pero por lo pronto, si esto se extiende, creo que en la vida cotidiana, al menos en los precios y en la ansiedad que vamos a sentir, nos va a afectar un poquitito más de como veníamos hace un par de días. Es que yo creo que perdemos la memoria un poco a propósito de lo que ocurrió a principios de la década de los 90 con la guerra del Golfo. Sí. Cuando Irak invade Kuwait y el impacto que generó en nuestra economía pero de entrada, la subida del petróleo en términos de calidad de vida. Los que vivíamos en ese momento, ojo, suben las cosas. Claro, y no pues solamente suben las cosas, sino por la especulación, porque Irak invade a Kuwait, Estados Unidos también participa en el conflicto y esto empieza a escalar. Entonces, el temor que uno vivió hace 35 años respecto de una guerra donde se empezaban a involucrar muchos más países, es algo súper cierto, muy, muy cierto, porque Irán va a responder. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo encuentro que hoy día el escenario cambia. Yo entiendo, o sea, el tema económico es fundamental. O sea, estamos chatos. ¿Te acuerdas que el aceite subió de $1.50 a $3.50 porque la gran cantidad de aceite maravilla están en Ucrania? O sea, entonces, y así los granos. Hubo que hacer un pacto para que salieran los granos y todo el cuento. Está bien, el petróleo. Ya con los rusos tirando menos petróleo para Occidente, subieron los precios, entonces hubo que comprarle más a los países del Medio Oriente. Ahora la guerra se va para el Medio Oriente y no sé dónde vamos a sacar petróleo. Pero bueno, pero yo quiero insistir sobre el cuento. Yo haría con mucho cuidado un cálculo de cuál es el equilibrio hoy día en la cabecita de los líderes que son potencias nucleares. O sea, hoy día hay un actor que es potencia nuclear que antes no era. Estoy hablando de la Guerra Fría. Corea del Norte. ¿Cuán amiguis son? Porque acá hay alianzas, digamos, hay alianzas que son tácitas y otras derechamente formales. Pero el bloque, digamos, antioccidental, que lidera Rusia, China, Corea, hay coreanos del norte que están peleando en Ucrania, con armamento de Corea del Norte. O sea, los actores hoy día están muy desequilibrados. Y sobre todo con lo que nos explicaba José María, con una teocracia como la iraní. O sea, si Israel ve amenazado su territorio, que es pequeño, probablemente utilice armas nucleares tácticas sobre Irán. Claro. Tácticas, claro. ¿No? Probablemente no es como la de sí. Pero son tácticas que pueden barrer una ciudad completa. Y yo quería justamente aportar en esa línea
que si decimos que Irán va a responder, porque para ellos debe ser un acto no de justicia, sino un acto divino, por vengarse, supuesto, ¿no? Sí. En nombre de Dios, qué sé yo. No tiene por qué ser solamente desde el punto de vista de su defensa militar, sus equipos militares contra Israel, territorio de Israel. Puede ser en cualquier parte del mundo. Pues la venganza divina, y lo han hecho otras veces, quienes en nombre de Dios han actuado para vengarse. Bueno, esos son los atentados terroristas en todas partes del mundo. Sí, que en el fondo termina siendo sentido el castigo porque estás ayudando a mi enemigo. Claro, y te has sentido agredido por Estados Unidos, por quien sea, y justifican así ataques en Argentina. Claro, no, pero Entonces, además recordemos que Irán para llegar a Israel tiene que pasar por encima de Irak y de Jordania. Entonces, el desarrollo de drones y de misiles balísticos de mediano alcance, que llegan a los 1.500 kilómetros, es uno de sus principales desarrollos, mucho más que la infantería, por ejemplo. O sea, me estoy metiendo, pero en el fondo esos cohetitos pueden salir para cualquier lado, digamos. Mira, y estamos viendo acá abajo una imagen de Teherán, José María, que tampoco es menor. Eso está en vivo. Porque la gente está saliendo, la gente que tenía un poquito en vilo al régimen iraní, en esta pasada va a apoyar al régimen iraní y va a esperar que su gobierno responda con todo. Entonces la cosa se pone color de hormiga, mi querido José María. Lo que quería marcarle es que nosotros siempre hablamos de los líderes y de los países y del juego geopolítico. Como que incluso cuando yo doy la noticia, esto se lo hago parte de ustedes, sea en prensa, sea acá, como que uno pierde en perspectiva la otra dimensión de estos conflictos, que no son solo lo económico, no son solo lo que significa este juego geopolítico, es el aspecto humanitario. Ahí hay un pueblo que está dispuesto a ir a la guerra. Claro. Que está dispuesto a sacrificarse, que son miles y miles y miles de personas, indistintamente lo que piensen, lo que crean los líderes por los que votaron, es el impacto humanitario. Creo que esta es una década triste para la humanidad. Entre lo que está pasando en Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, la humanidad ha retrocedido. Habíamos tenido unas 2 décadas en el último tiempo distintas a nivel geopolítico. Creo que estamos viviendo un mal momento como humanidad. Entonces yo a esta altura ya no confiaría en la sensatez de los líderes, porque son los líderes los que nos han llevado a esta posición. Y por el contrario, me preocuparía, sin ser alarmista, ojo, creo que no hay que ser alarmista, pero hay que preocuparse del mundo en el que estamos viviendo, sobre todo por el peligro, y no perder, así como no hay que perderlo en Gaza y no hay que perderlo en Ucrania, no perder de vista el aspecto humanitario. Cada una de estas guerras que se detonan son decenas de miles de muertos y familias destruidas, que yo creo que también tenemos que poner en la ecuación. Lo vemos lejano de Chile, pero ahí esas imágenes que fueron hace minutitos atrás nada más, son las de un pueblo que ahora está dispuesto a ir con todo a enfrentarse. Entonces creo que hay que tener cuidado de ver cuáles van a ser las potenciales repercusiones. José María, te quiero hacer una pregunta, porque aquí también uno podría pensar que se está midiendo la fuerza o el potencial armamentístico que tiene cada país. Y resulta que mañana está de cumpleaños Donald Trump. Se va a celebrar con una parada militar. Y además en medio de las protestas que se van a realizar en distintas ciudades de Estados Unidos. Pero ¿tú crees que eso también sea un mensaje comunicacional para enviar precisamente a Irán y mostrar con qué puede ser atacado si es que hay una parada militar el día del cumpleaños del presidente? En vista de lo que pasó recién. Algo así como la Plaza Roja en el extremo. No, como lo que pasó. ¿Te acuerdas cuando también veíamos esta especie de armamento que muestra, no sé, pues Corea del Norte? Claro. Rusos, desfiles. Es un buen Yo creo momento. que es más interno. Tiene que ver con Make America Great Again, la grandeza. Esta es una parada que se anunció hace más o menos 2 meses y medio atrás. Y que, claro, es el cumpleaños de Donald Trump, pero la justificación oficial es que el ejército de Estados Unidos cumple este año 250 años de historia. ¿Ok? En Estados Unidos no hay parada militar como la que nosotros tenemos para el 19 de septiembre ni como en Rusia. Este es un evento raro, muy raro en Estados Unidos. De hecho, la prensa ha conversado y debatido lo raro que es lo que estamos viviendo, que además cuesta $45 millones el despliegue que va a haber aquí en Washington DC, en las calles, durante mañana, y el domingo también hay actividades. Impresionante.
Se dice que es un mensaje para decirle a la gente estoy haciendo a Estados Unidos grande de nuevo y para el resto del mundo. Decir, ojo, que aquí hay un presidente que no va a dudar en desplegar su ejército si quiere desplegarlo. Claro, coincide ahora todo, PRI, con este conflicto en Irán. Cuesta creer en las coincidencias si están todos comunicados. Pero que Estados Unidos está entregando un mensaje y Trump está entregando él un mensaje de grandeza para él. Ya lo hemos hablado muchas veces respecto a cómo comunica Trump. Pero por favor pongan atención mañana a la parada, porque ha sido muy comentada y los preparativos muy apoteósicos. El centro de Washington está prácticamente cortado completo. No, imagínate, y vamos a estar atentos también a las protestas, José María, así es que vamos a permanecer en contacto y pendientes también de todos los informes que realizas para Tele 13. Un abrazo, José María. Muchas gracias, José María. Que estén muy bien, buen día. Igual. Chao, chao. Y volvemos